Buen día, jóvenes. Aló, buen día. ¿Alguien me escucha? Buen día, Licen. Sí, Bueno, sí, ya se escucha. dicen, Ok, gracias. ¿Cómo le fue en su examen? 8 de 10, Licen. Ex- Los temas del examen estaban fáciles. Al menos lo que a mí me tocó. Bien, bien, me alegro. 8 de 10. Está bien, está muy bien. A ver, otra persona, ¿cómo les ha ido? La, Mire, a nosotros como profesores este año no nos solicitaron. La instructiva es de que aparentemente tienen demasiado personal administrativo, o sea, no nos dejaron asistir a los exámenes, solamente era con los personal administrativo de la facultad. Pero bueno, este, ¿cómo vieron los exámenes? Las preguntas, perdón, ¿cómo las vieron? ¿Estaban fáciles, muy parecidas a las que habíamos visto? ¿Había nuevas? ¿Alguien se topó con algo raro? A ver, cuenten. En general a todos les fue bien entonces, o hubo alguien que se chipó por ahí. ¿Aló? Sí, nos fue bien a la mayoría, pero Bien, eso siempre es bueno. Me alegro, jóvenes, que les haya ido bien. Uno que otro de sus compañeros me compartió su examen y la verdad me pareció sobresaliente. Este, bueno, como les dije, si estudian, si repasan, si se toman el tiempo para practicar, era imposible que les haya ido mal. Bien, vamos a entrar a la segunda
a la segunda parte. En esta semana vamos a ver lo que es, acá se los presento. Esta semana vamos a ver, bueno, estas 2 semanas, casi 3 semanas, vamos a ver lo que es cinemática, dinámica y mecánica de fluidos. Bueno, esto miren cómo tienen suerte. Y este avance se ha ido recortando porque el año pasado veíamos óptica y además veíamos algo de circuito, ¿no? Que al final lo terminaron sacando, pero bueno. Y veíamos también, bueno, mecánica de fluido, dinámica, óptica. Bueno, óptica no era mucho, pero los ejercicios sí eran bastante complicaditos. Había mucho que, no hay imaginación, pero sí plantear bien el problema de inicio. Esa era la mayor complicación. Pero bueno, como les digo, vamos a ver cinemática, más o menos es una semana por cada una de estos temas, ¿sí? Y al final tenemos 2 días antes de su examen. Va a depender de ustedes cómo vamos a ir avanzando y, bueno, la idea no es avanzar, sino centrarnos en lo importante y tal vez estas 2 clases de práctica hacerlas de 3 o 4 días más, ¿no? Para ganar tiempo. No, bueno, no ganar tiempo, pero sí por lo menos, como le digo, dedicarle tiempo a ver la parte práctica y la parte de cómo van a hacer los exámenes y las preguntas, ¿de acuerdo? Porque recuerden, esto vale 60 puntos, ¿de acuerdo? Próximo parcial vale 60 puntos. El que dieron valía 40, ¿de acuerdo? Si todos sacaran 100, tenían 40 puntos sobre la nota ganada, ¿de acuerdo? Entonces de aquí en adelante estos temas tienen mayor peso, ¿de acuerdo? Son 60 puntos. Aquí muchos se van a jugar el ingreso o no a la universidad, ¿de acuerdo? Son solamente 3 temas, pero muy amplio. Cinemática es muy amplio, ¿de acuerdo? Bien, entremos de una vez a los bifes. Sí, bueno, las prácticas van a ser tal cual han venido siendo las clases, ¿no? Estaba una pregunta de parte de su compañero. Bien, ya somos 71 personas. Ok, empecemos con cinemática. ¿Todos me escuchan? Sí, se escucha, Lizeth. Ok, bien. Ya habíamos visto lo que es estática. Estática, estudio de los cuerpos en reposo. Y aplicábamos las 3 leyes de Newton, ¿no? Bueno, más específicamente la primera y la tercera ley de Newton, ¿no? Lo que era sumatoria de fuerza igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0.
En esta parte de acá de definición, vamos a definir como que la cinemática es la parte de la física que estudia varios tipos de movimiento de los cuerpos y no sin considerar las causas que lo producen, ¿de acuerdo? Aquí lo que importa es el movimiento y no quién provoca el movimiento, ¿de acuerdo? Pregunta de examen. Ok. Pero antes tenemos que entender lo siguiente, ¿no? ¿Qué es un sistema de referencia? ¿Qué es un reposo? ¿Qué es movimiento? ¿Ok? Un sistema de referencia no es nada más, ¿sí?, que es un punto geométrico que se contabiliza el espacio y el tiempo que recorre un objeto. ¿De acuerdo? Para objetos prácticos, nosotros vamos a considerar solamente los dos ejes que hemos venido utilizando, XY y XZ. ¿De acuerdo? Eso vamos a considerar en un plano. Entonces, cada vez que hagamos referencia a un sistema geométrico, más allá que el objeto esté en las 3 dimensiones, ¿sí?, para el estudio y para efectos prácticos, nosotros vamos a considerar 2 dimensiones, eje X y eje Y. Ahora vamos a pasar a definir qué es reposo. Un cuerpo está en reposo o se considera que está en reposo en relación a un sistema de referencia, y es cuando su posición no varía en el espacio y en el tiempo en relación al mismo plano de referencia. ¿De acuerdo? Este objeto A se considera que está en reposo cuando su posición no varía en el espacio, ¿sí?, ni en el tiempo. Quiere decir de que de acá a un tiempo t, él va a permanecer en las mismas coordenadas, ¿sí?, aunque haya pasado un tiempo t. ¿De acuerdo? Entonces, se considera reposo cuando un cuerpo en relación a su sistema de referencia no varía no varía en el espacio ni en el tiempo. ¿De acuerdo? Está estático. Bien. Ahora, hay dos. ¿Dónde está? Ahorita les voy a mostrar. Deme un minuto. ¿Todos pueden ver esta pantalla?
¿Aló? ¿Todos pueden ver esta pantalla? Sí. Siri. Ok. Bien, me pareció importante ver esto. No estaba en bueno, no está en el PDF, pero en la parte de reposo, vamos a ver dos tipos de reposo, ¿de acuerdo? Uno que es relativo y otro que es reposo permanente. Bien, vamos a pasar a definir qué es reposo relativo. Reposo relativo es cuando un cuerpo en reposo está encima de otro que está en movimiento. Por ejemplo, un árbol en teoría está estático, pero la tierra se mueve. Otro ejemplo es cuando nosotros vamos dentro de un vehículo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vamos o viajamos dentro de un vehículo, nosotros estamos en reposo, en un reposo relativo, porque nuestro cuerpo no se mueve, pero hay un objeto, nosotros estamos sobre ese objeto y ese objeto está en movimiento, ¿de acuerdo? A eso se considera reposo relativo. Ahora, reposo permanente es cuando el cuerpo está estático o claro, es cuando está estático en el espacio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todos nosotros en este momento estamos en reposo, ¿no? Nosotros nos vamos a mantener por lo menos estáticos aquí media hora. Nuestro cuerpo no ha cambiado en relación al tiempo. Ahora, parte de hay unas propiedades de reposo, vamos a ver ahora. Dice, no existe un reposo absoluto. Lo que hay es un reposo en relación con un sistema de referencia. ¿De acuerdo? Volvemos al ejemplo del árbol. No hay un reposo absoluto. ¿De acuerdo? Si nosotros nos medimos hoy, nosotros en el espacio, físicamente no sufrimos ningún movimiento. Sin embargo, según el plano de referencia o el sistema de referencias que yo esté aplicando, ¿sí? En otro sistema sí me estoy movimiento. Hay movimiento, a eso me refiero. ¿De acuerdo? Ahora, el movimiento en el universo sí es absoluto, siempre que las cosas que están se mueven, cambian constantemente o se transforman en distintos aspectos. Por ejemplo, movimiento físico, movimiento evolutivo, evolución del pensamiento, etc. Sin embargo, el movimiento es relativo en relación al sistema inerciales de referencia, es decir, en relación con un observador que se considera fijo, pero hablando en general, en su esencia, en absoluto, lo que no ocurre con el reposo. Por ejemplo, un árbol está en reposo con relación a la Tierra, que podemos considerar como un sistema de referencia. ¿De acuerdo? Aceleración igual a cero. Pero ambos, la Tierra y el árbol, se mueven trasladándose alrededor del Sol. Tienen un movimiento mecánico. ¿De acuerdo? Ese es otro sistema de referencia. Como les digo, todo depende de en qué plano están ustedes y en qué plano lo están midiendo. Bien. Dice, la posición de un cuerpo en reposo siempre será la posición inicial independientemente del tiempo. ¿De acuerdo? El cuerpo no se mueve. Puede pasar un tiempo T y el cuerpo va a mantener su posición inicial.
Bien, entonces básicamente lo que está hablando es de la primera ley de Newton, ¿no? La primera ley de Newton decía un objeto en reposo seguirá en reposo mientras no se apliquen fuerzas sobre él. Ve. Fricción estática. Para aplicar una fuerza que logre sacar al objeto de su reposo, es necesario que la misma sea mayor a la fricción estática del sitio donde éste esté situado. Bien. ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay alguien que tiene alguna duda? Bien, si está claro, esa parte de reposo me pareció importante agregarlo, ¿de acuerdo? Igual de todas maneras, todos lo tienen en la plataforma. Bien, volvamos entonces. Ok, estábamos acá. Ya vimos la definición de reposo, y vimos lo que es reposo absoluto, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a definir lo que es movimiento. El movimiento de un cuerpo se define como un cambio continuo de posición con relación al espacio y al tiempo. Bien. Acá lo que tenemos es el mismo objeto A, ¿sí? Pero ese objeto A cambia de posición, ¿sí? En relación al espacio y al tiempo. ¿De acuerdo? Ya hay movimiento. Este cuerpo ha vencido la fuerza de fricción o la fricción estática, ¿de acuerdo? Se le ha aplicado una fuerza, esa fuerza que ahora no interesa quién haya aplicado la fuerza, lo que nos interesa es el movimiento que provoca sobre el objeto. ¿De acuerdo? Y ese movimiento es nada más que el cambio de posición en relación al tiempo del objeto. ¿De acuerdo? Eso es movimiento. Bien. Ahora, la trayectoria. La trayectoria no es nada más, o la trayectoria de un cuerpo, es el movimiento en una forma geométrica, ¿sí? que realiza el cuerpo. ¿De acuerdo? Ese cuerpo se va a mover en una trayectoria. Esa trayectoria puede ser, bueno, tiene forma geométrica. Y esta puede ser lineal o curvilínea. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tengo una trayectoria recta, ¿sí? Y una trayectoria curvilínea. Generalmente, quienes realizan esta trayectoria, una trayectoria recta, un vehículo, ¿no? Un vehículo va a mantener una trayectoria rectilínea, ¿de acuerdo? Ahora, una trayectoria curvilínea, ¿sí? Lo realiza, bueno, hay diferentes formas, pero las curvilíneas generalmente son las parabólicas, movimientos
aparte del parabólica, lanzamiento de un proyectil, ¿de acuerdo? Hace una forma curvilínea. Uniforme, pero curvilínea, ¿no? Y trayectorias circulares. Esto generalmente se ve en motores, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Eh, un lector de CD, ¿de acuerdo? Ejerce una trayectoria circular, ¿de acuerdo? Si bien hay un movimiento, ¿sí? Pero tiene un centro, ¿no? Tiene un centro y eso ofrece otro tipo de velocidades, centrífugas se llaman, ¿de acuerdo? Pero también lo vamos a llegar a ver. Bien. El camino o el espacio recorrido, ¿de acuerdo? Como ya vimos, las trayectorias pueden ser lineales, rectilíneas, curvilínea o circular, ¿sí? Pero todas ellas tienen en común que se recorre un camino o un espacio, ¿de acuerdo? Ahora, estos espacios pueden ser grandes o pequeños y se definen como un punto inicial y un punto final, ¿de acuerdo? La distancia que recorre un objeto desde el punto A hasta un punto B puede ser grande o pequeña, ¿sí? Y puede también ser en forma curvilínea, ¿sí? Por ejemplo, la trayectoria de B a C, de C a D o de D a E, ¿sí? Tiene una trayectoria semicircular, ¿de acuerdo? Y ese espacio entre B y E, ¿de acuerdo? Esa distancia que recorre también va a estar en función de un tiempo, ¿no? Ahora, aquí vamos a empezar a ver, bueno, todo eso es movimiento, ¿de acuerdo? Reposo relativo, reposo absoluto, movimiento, trayectoria, ¿de acuerdo? Esas son partes de las definiciones de cinemática, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de la cinemática como una subdivisión está diferentes tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme o MRU. MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? MRU, MRV. Caída libre. Horizontal. Proyectiles, como se los había mencionado. ¿Sí? Parabólico. Y movimiento circular. Y dentro del movimiento circular también está el movimiento circular uniforme, movimiento circular uniformemente variado, ¿de acuerdo? Y eso es el final. Bien. Movimiento rectilíneo uniforme. Se llama movimiento rectilíneo uniforme a cualquier movimiento cuya trayectoria es rectilínea y cuya velocidad permanece constante en el transcurso del espacio y el tiempo, en módulo, dirección y sentido. Ahora, fíjense bien.
tengo esta circunferencia o esta pelotita, para no confundirlo. Tengo esta pelotita, ¿de acuerdo? Que viaja con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Viaja una distancia de 1, T2, perdón, X1, X2 y X3. Esa es su distancia, ¿de acuerdo? Ahora, yo digo que esta pelotita viaja con un movimiento rectilíneo uniforme porque la velocidad en esos tiempos o en esas distancias, ¿sí?, es la misma velocidad. Velocidad 1 es igual a la velocidad 2 y es igual a la velocidad 3. Recorre la misma distancia, X1, X2 y X3, en el mismo espacio de tiempo, T1, T2 y T3. ¿De acuerdo? La velocidad 1 es igual a la velocidad 2 y es igual a la velocidad 3. ¿De acuerdo? En otras palabras, tiene movimiento, lo que no tiene es aceleración. ¿De acuerdo? Punto importante. Acuérdense, no contiene aceleración, no hay una variación de la velocidad en el tiempo. ¿De acuerdo? Eso es movimiento rectilíneo uniforme. Bien. Ahora, como ecuación, es la misma ecuación de la velocidad que hemos visto siempre. Velocidad, distancia sobre tiempo. Pero no hay otra ecuación. Si la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, yo de aquí puedo despejar distancia, velocidad por tiempo, o puedo buscar el tiempo, distancia sobre la velocidad. ¿De acuerdo? Básicamente, bueno, memorícense la ecuación de velocidad, distancia sobre tiempo, y de ahí despejan la incógnita que vayan a tener. ¿Está claro? Sí, claro. Bien. Entonces, vamos a ver en qué sistema. Bueno, básicamente están en los tres sistemas, ¿no? CGS, MKS o sistema inglés. Cualquiera de esas tres pueden tener las unidades, ¿de acuerdo? Y la unidad siempre va a ser velocidad metro por segundo, kilómetro sobre hora, centímetro por segundo, yéndonos en CGS, o como en el sistema inglés, pies por segundo. ¿De acuerdo? Ahora, los ingleses generalmente ellos no manejan, bueno, si alguna vez han visto el reloj de un vehículo, hablo del reloj de la velocidad, ¿sí? Tiene dos escalas. Tiene la escala de kilómetros por hora y tiene la otra escala que es millas por hora. No sé si han visto o alguien ha podido ver. Esa es la equivalencia, ¿de acuerdo? Al sistema inglés. Pies por segundo, o ellos manejan milla por hora. Bien. Ahora, bueno, este es el gráfico de la definición del MRU. Bueno, aquí básicamente lo que interesa es que que este objeto A, ¿de acuerdo?, recorre en función de tiempo sobre la velocidad, ¿de acuerdo? La velocidad es constante,
¿sí? Y va de un punto A o recorre una distancia desde T1 hasta T2, ¿sí? Uniforme, ¿de acuerdo? No hay variación. Es la misma velocidad en relación al tiempo, ¿de acuerdo? Es constante. Bien. Bueno, siguiendo con las definiciones, velocidad, bueno, ya vimos, ¿no? Velocidad es un vector, tiene módulo, dirección y sentido, y se define como el cambio de posición de un cuerpo o una partícula sobre un tiempo transcurrido. ¿Sí? Eso es velocidad. Es un vector, tiene módulo, dirección y sentido. Está definido como el cambio de posición de un objeto en relación al tiempo. Velocidad instantánea, bueno, velocidad instantánea es la derivada del espacio con relación al tiempo, es aquella velocidad que la requerimos en un determinado tiempo, por ejemplo. En el tablero de movilidades nos muestra una velocidad instantánea, sí. ¿De acuerdo? Esa es la velocidad instantánea. Que en nuestro caso, en este punto, si no se altera la aceleración, perdón, si no se altera, claro, si no existe la aceleración, la velocidad instantánea va a ser la misma en todos los puntos del espacio. ¿De acuerdo? Ahora, si hay aceleración, como aceleración o desaceleración, que puede darse en ambos casos, ¿sí? En la primera es el incremento de la velocidad en función al tiempo, y en el caso de la desaceleración, ¿de acuerdo? Es la reducción de esa velocidad sobre un tiempo t, ¿de acuerdo? Por eso la aceleración se mide, bueno, la velocidad se mide en metros sobre segundo, pero la aceleración la vamos a medir en metros sobre segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien. La velocidad instantánea dijimos que está definida por la derivada del espacio en relación al tiempo, ¿sí? Puntual, en un punto. Y una velocidad media, ¿sí? Se define sobre el espacio total empleado sobre un tiempo total, ¿de acuerdo? Esta velocidad instantánea yo la tomaba como o sea, como una puntual, ¿de acuerdo? En cambio, la velocidad media se va a considerar como la distancia total recorrida sobre el tiempo total recorrido, ¿de acuerdo? O, fíjense, la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Bien. Un minuto, por favor, jóvenes.
Gracias, jóvenes. Ahora, vamos a ver lo que es movimiento variado. Movimiento variado, como ya dijimos, va a entrar MRV, el sistema parabólico, ¿sí? Caída libre y lo que es la parte de movimiento circular uniformemente variado. ¿De acuerdo? Ahora, lo que hay que entender acá, cuando ya se habla de movimiento variado, es que ya se introduce una segunda condición, ¿de acuerdo? Que ya la veníamos charlando, que es la aceleración. Y la aceleración no es nada más que la variación de la velocidad en función de un tiempo. A ver. Todos ya han visto estos temas, ¿no? En su colegio. ¿Se recuerdan? ¿O alguien es primera vez que ve estos temas? O este tema en realidad. Bien, como les decía, la aceleración no es nada más que la velocidad sobre un tiempo t. Definido es como que la velocidad 1 sobre un tiempo t, ¿sí? Sí, por ejemplo, si yo digo que tengo una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, quiere decir, ser así, que esta aceleración básicamente es eso lo que nos me está diciendo, que por cada segundo, ¿sí? Por cada segundo, él está incrementando su velocidad. ¿De acuerdo? Al final, él va a tener una velocidad distinta a la inicial. Velocidad inicial y va a tener una velocidad final, ¿sí? Donde V inicial no va a ser igual a la velocidad final. ¿De acuerdo? Va a ser o mayor o menor, pero no va a ser igual. ¿De acuerdo? Gracias a la aceleración. Esa es básicamente la definición del movimiento variado. Es el cambio de velocidad en diferentes intervalos de tiempo. ¿De acuerdo? Si la velocidad inicial es 0 y tiene una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, después de 3 segundos, él va a tener una velocidad de 3 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Eso me dice. Esa es la definición. No sé si alguien tiene alguna pregunta por acá. Está claro con este ejemplito chiquitito, ¿no?
Si tengo una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, después de 3 segundos, manteniendo esa aceleración constante, ¿sí? Yo voy a llegar a una velocidad final de 3 metros por segundo después de 3 segundos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguien se perdió? Es importante, jóvenes, esta partecita. Esta parte es clave. El que no la entendió acá, no tiene sentido que sigamos avanzando. ¿Puedes repetir? Claro. ¿Sobre qué está la aceleración? ¿El tiempo en la fórmula de aceleración? ¿Velocidad? Ya. Acá la aceleración, o sea, a diferencia de MRU, perdón, MRU, sí, No, le digo la letra, no le leo la letra. a No, segundo, A dice es X sobre tiempo. ¿Qué es esa letra? Sí, esa letra, ¿qué es? ¿Cuál es? velocidad. Ya, gracias. Ok, bien. Como les decía, aceleración no es nada más que la variación de la velocidad por cada tiempo. Esta variación puede ser positiva o negativa. Bueno, no negativa, sino que la velocidad se incrementa, ¿sí? O ahí sí vale el término, que está acelerando, está cambiando su velocidad por cada tiempo. Ahora, hay el efecto de desaceleración, ¿de acuerdo? Cumple la misma función, con la diferencia que la velocidad inicial va a ser mayor que la velocidad final, ¿de acuerdo? Pero sigue cumpliendo esta condición, que la inicial no es igual que la final, ¿de acuerdo? Entonces esa aceleración, ¿de acuerdo? La podemos considerar como desaceleración, ¿de acuerdo? Esa desaceleración comúnmente es cuando frenamos en una bicicleta, en un vehículo, ¿sí? En cualquier objeto que se esté moviendo y que tienda a reducir la velocidad en el espacio-tiempo. Nada más, entonces puede ser, pero sigue cumpliendo la misma condición, que la velocidad inicial no sea igual a la final. ¿De acuerdo? Ahora, esa aceleración también es un vector, ¿de acuerdo? La aceleración también es un vector. Tiene módulo, dirección y sentido. Y se define como la variación de la velocidad en función al tiempo. ¿De acuerdo? Matemáticamente está definido como A igual a X sobre T al cuadrado. Y en las unidades como centímetros sobre segundo al cuadrado o metros sobre segundo al cuadrado. Y en el sistema inglés como pie sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Esta es pregunta de examen, jóvenes, por si acaso. Definir la aceleración. Ahora,
Al igual que la velocidad, hay una hay una aceleración instantánea y una aceleración media. ¿De acuerdo? La velocidad instantánea se define básicamente igual, como la derivada de la velocidad en función al tiempo, como aceleración instantánea, ¿sí? O puntual, también se la conoce como impuntual. Y la aceleración media, ¿sí? Es la aceleración, perdón, se define como la velocidad, la variación de la velocidad en relación al tiempo. ¿De acuerdo? ¿Dónde se aplica esto? Por ejemplo, si ustedes van en un vehículo de aquí a Montero, ¿de acuerdo? Ustedes van en un vehículo de aquí a Montero, más o menos el tiempo, supongamos que va a transcurrir, va a ser en 1 hora. ¿De acuerdo? En 1 hora ustedes van a llegar a Montero, ¿sí? Van a tener una distancia, ¿sí? Y va a ser recorrida en 3600 segundos, más o menos 1 hora, supongamos. Ahora, una aceleración instantánea es decir, a ver, que a mitad de camino, ¿sí? Ustedes supongamos que siguen acelerando, ustedes reporten o vean un punto, o sea, vean la aceleración puntual, ¿de acuerdo? Ahora, todos sabemos que la ruta de aquí hasta Montero, ¿de acuerdo? Ustedes van a tener tráfico, semáforo, la tranca, lo que se les ocurra, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir de que en todo el trayecto ustedes tuvieron intervalos donde la aceleración era positiva, ¿sí? Ustedes tuvieron intervalos donde la aceleración es negativa, ¿de acuerdo? Porque frenaron, hay momentos en que frenaron y hay momentos en que aceleraron, ¿de acuerdo? Sin embargo, si esa aceleración, ¿sí? Hacemos un promedio entre lo que ustedes aceleraron y frenaron, seguro de que esa aceleración en promedio va a ser positiva o va a ser más alta. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hablar de las ecuaciones. A diferencia de la ecuación de MRU, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Esta chiquitita. Para MRV, yo lo que voy a tener son 3 ecuaciones. ¿De acuerdo? Voy a tener, no, 6 ecuaciones, perdón. 6 ecuaciones. La primera que ya la conocen, velocidad, distancia sobre tiempo. La segunda que es la aceleración, ¿sí? Que es la velocidad sobre el tiempo, ¿sí? Y aquí ya empieza eh, esta que es, pongámosles media nueva, ¿de acuerdo? Que es la distancia final, va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad sobre, perdón, la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿De acuerdo? Esta está en función. Aquí la incógnita que yo voy a tener, digamos, es distancia. ¿De acuerdo? Yo quiero hallar la distancia. Aquí en la ecuación número 4, lo que voy a hallar es la velocidad final. ¿De acuerdo? Y va a estar en función de la velocidad inicial y la aceleración y el tiempo. Ahora, en la siguiente, yo tengo igual, yo quiero hallar la velocidad
pero va a estar en función ya no del tiempo, sino de la aceleración y la distancia. ¿Se fijan? Ahora, tengo otra fórmula, ¿de acuerdo? Y acá, lo que no tengo es velocidad. Velocidad final. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué me ayuda? Todas estas ecuaciones, les voy a hacer un resumen, pero todas estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Fíjense que hay una incógnita que no se, que no se considera, ¿de acuerdo? Es como si les faltara ese dato, porque si no fuera todo sencillo, ¿no? Si ustedes quieren conocer la distancia y no conocen el tiempo, o no conocen la aceleración, fíjense aquí la ecuación número 3. Yo quiero hallar la distancia, pero lo que no tengo como dato y no me menciona es aceleración. ¿De acuerdo? Entonces puedo encontrar la distancia utilizando velocidad y tiempo, simplemente, sin contar la aceleración, si es que la aceleración no fuera dato. Y todas estas ecuaciones básicamente hacen eso. ¿De acuerdo? Ahora, en los siguientes temas de movimiento o de cinemática, ¿sí? Las ecuaciones son muy similares, muy similares. ¿De acuerdo? Varían ligeramente en función a qué estamos buscando o a qué tipo de movimiento. ¿De acuerdo? Pero todas, o sea, si se aprenden estas, las otras van a ser muy similares. ¿De acuerdo? Y aquí está, ¿no? La ecuación 1 y 2 son directamente relacionadas con el movimiento instantáneo. La derivada del tiempo, perdón, la derivada de la distancia sobre la derivada del tiempo. La derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo. La ecuación 3 es directamente relacionada con el movimiento uniforme. 4, 5 y 6 son relacionadas al movimiento uniforme o a movimientos variados. Ahora, como les decía, como MRV se consideran movimiento en caída libre, caída libre con lanzamiento, movimiento de arriba hacia abajo, movimiento horizontal, movimiento de proyectiles y movimiento circular. Pero son los 6 tipos de movimiento rectilíneo uniforme o MRV que vamos a ver. ¿Hay alguno de estos que ustedes no hayan visto? ¿Alguien que no haya visto alguno de estos 6 movimientos? El de proyectiles. ¿De proyectiles? Sí. Ya. ¿Hay algún otro que no hayan visto? Circular. Circular. ¿Nunca lo vieron?
No. Bien. Entonces, por favor, cuando estemos en esos temas o en esos movimientos, mucha atención y como es la primera vez que lo van a ver, además de su atención, si no queda algo claro, preguntan, ¿de acuerdo? No es nada difícil, no es nada del otro mundo, pero sí necesita que por lo menos le pongan atención, ¿sí? Y van a ver, como todo es movimiento, varía ligeramente, pero siempre es importante que lo asimilen. Ahora de acá, las preguntas tipo examen generalmente son de caída libre. Generalmente. ¿De acuerdo? No hay muchas rebuscadas. Bien. Ahora, vamos a ver lo que es caída libre. No se preocupen. Después, al final, vamos a ver varios ejercicios de cada uno de estos. ¿Sí? Y con eso van a estar más que seguros. Les prometo que si tenemos una semana para ver solamente esta unidad, va a quedar corta. ¿Eso es toda la unidad? Sí, esto es todo lo que vamos a ver. Y de acá, Sí, sí, este tema no lo subió. Para que lo suba, por favor. ya, ¿Dónde está el 7? sí, sí, lo que pasa es de que, bueno, ahorita lo voy a bajar. Esta unidad en su momento no se nos proporcionó, pero como yo soy muy bueno, lo conseguí. No se preocupen. Creo que solamente es esto, ¿no? Porque después mecánica de fluidos tienen, ¿no? Sí, solo es ese. Ya, sí, ya, se los voy a subir. Se los voy a subir, no se Tenemos preocupen. dinámica. Sí, dinámica es un poco diferente. Ahí estudian dinámica, sí, sí, lo que le interesa a dinámica es como les decía, el esfuerzo o las fuerzas que provocan el movimiento, ¿de acuerdo? Eso es lo que estudia dinámica. Las causas. Las causas, exacto, gracias. Las causas que provoca el movimiento. Cuando nosotros nos ponemos a ver cinemática, es lo contrario. Aquí lo que estamos viendo es el movimiento, la trayectoria, las distancias, la velocidad. ¿Quién provoca el movimiento? En esta parte no nos interesa. Eso lo vamos a ver en dinámica. Bien. Como les decía, caída libre. Bien, en caída libre, lo que vemos básicamente es la caída de un objeto desde una distancia, desde una altura, ¿sí? Con referencia al suelo o algún punto plano, ¿sí? Y la distancia que va a recorrer
¿sí? Desde el punto de caída hasta el suelo. ¿De acuerdo? Ahora, acá lo importante que hay que destacar cuando yo hablo de aceleración, en caída libre, la aceleración que voy a considerar es la gravedad. ¿De acuerdo? Es la única diferencia. Cuando yo hable de caída libre, voy a hablar de gravedad. ¿De acuerdo? Cuando yo hable de distancia, voy a hablar de altura. ¿De acuerdo? Esas son las, no variaciones, pero sí las consideraciones que debo tener cuando hable de movimiento, de este tipo de movimiento variado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando yo hable de gravedad, yo voy a tener esta variación. ¿De acuerdo? Y cuando yo hable de, esto sí se mantiene constante, de una velocidad inicial, voy a tener que 0. Y lo voy a colocar así. 0. ¿Ya? Para que no se me confunda. Ahora, ¿por qué 0? Y siempre va a ser 0. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si no tuvieran datos, bueno, ya, como siempre, yéndonos a los casos tipo examen. En las preguntas, ¿de acuerdo? Lo que ustedes van a tener es, son diferentes sinónimos. Se deja caer un objeto, por ejemplo, ¿no? La pregunta va a decir esto, ¿no? Se deja caer un objeto de masa tanto, ¿sí? Recorre un tiempo de 4 segundos, por ejemplo, de masa 5 kilogramos, qué sé yo, recorre 4 segundos, ¿sí? Y les va a preguntar, calcule la velocidad final con la que se golpea el objeto, ¿de acuerdo? En ningún momento les dijo la aceleración, ¿sí? Y en ningún momento les mencionó la velocidad inicial. Pero ustedes tienen que saber que si se deja caer un objeto, ¿sí? No les está diciendo, se lanza una moneda, ¿de acuerdo? O se lanza una pelota hacia el vacío, nada. ¿De acuerdo? Ustedes ya asocian con caída libre. Y ustedes en caída libre tienen dos datos gratis. No gratis, pero sí implícitos. ¿De acuerdo? ¿Alguien sabe lo que es implícito? Se sobreentiende. Correcto, o sea, ya está incluida en la pregunta. Aunque no se lo mencionen, aunque no esté escrito, ustedes ya saben, ¿sí? Que en caída libre la aceleración es la gravedad y la gravedad es un dato. Aunque no se lo mencionen, la velocidad inicial siempre va a ser 0 en caída libre, siempre, garantizado de aquí a en la China, ¿de acuerdo? En caída libre, solo en esa condición la velocidad inicial es 0 y la gravedad es un dato. Gravedad y velocidad inicial es un dato, ¿de acuerdo? Ahora, la altura
le pueden preguntar. La velocidad final pueden preguntar. ¿De acuerdo? El tiempo puede ser una pregunta. Cualquiera de estas tres les puede preguntar. ¿De acuerdo? O cualquiera de estas tres va a ser la incógnita. A eso me refiero. Alguna de estas tres van a tener que pillar. Las que son datos son estas. Gravedad o aceleración, que es lo mismo, y la velocidad inicial. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguien no entendió? Está claro. Ok. Bien. Ahora, hay una variación de caída libre, que es caída libre con lanzamiento. Caída libre con lanzamiento, no sé si todos pueden ver. Todos pueden ver acá. Sí, Ya. Dice que la velocidad inicial es distinta de cero. ¿De acuerdo? Caída libre con lanzamiento. Dice, en este tipo de movimiento la velocidad inicial es diferente de cero. El espacio y el tiempo inicial se consideran nulas. Luego su velocidad aumenta bajo el sistema gravitatorio que se mantiene constante, por tanto es un MRV. Bien. ¿De acuerdo? Entonces acá, básicamente, cuando hable de aceleración, voy a hablar de gravedad 10 metros segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, la única variación en caída libre con lanzamiento es que la velocidad inicial no va a ser cero. Esa es la gran variación. Después todas las ecuaciones son las mismas. ¿De acuerdo? Pero esta es la más grande diferencia que van a tener. ¿De acuerdo? La gravedad es la misma, la velocidad final también van a poder encontrar. La altura a la cual va a estar el objeto también. El tiempo también les pueden preguntar, o sea, puede ser pregunta, ¿de acuerdo? Y la velocidad inicial es diferente de cero. Ahora aquí la velocidad inicial también puede ser una incógnita, ¿no? Si les dan cualquiera de estos datos. Siempre va a haber un dato que sea incógnita. ¿De acuerdo? Ahora, todos estos movimientos, ¿de acuerdo? Son verticales. Hasta ahora estamos, o sea, estos dos que estamos viendo, no lo menciona, pero todos son, ¿sí? Movimientos verticales. ¿Sí? Y todos son movimientos descendentes. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver otra variación de caída libre. Bien. Ahora,
Movimiento de abajo hacia arriba, dice. De este tipo de movimiento, la velocidad inicial se lanza verticalmente hacia arriba y luego calculamos el tiempo de subida, el tiempo de caída, la altura máxima y la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial para un mismo plano. Bien. Todos alguna vez en la vida hemos jugado con una pelota en la mano, ¿no? O un quinto. Todo el mundo ha lanzado un quinto hacia arriba y lo ha agarrado, lo ha cachado, ¿no? Bueno, esos juegos, o esas jugarretas que todos hacíamos, o que todos hacemos todavía, pueden ser calculados matemáticamente, pueden ser analizados, ¿de acuerdo? Entonces acá, esos movimientos, por ejemplo, cuando uno lanza una moneda eh, no quiero decir al espacio, pero una moneda hacia arriba, ¿de acuerdo? Ya ejerce una velocidad inicial, lanza esa moneda con una velocidad inicial, alcanza una altura máxima y vuelve a caer, ¿sí? Hacia el punto inicial donde partió, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a analizar. Bueno, si bien esta es una parábola, la gráfica, ¿sí? Suponiendo de que la partícula, ¿de acuerdo? Uno de 2000, termina hasta fin de mes, son 3000, se los devuelvo. Sus micrófonos, por favor, jóvenes. Bien. Si yo tengo una pelota, ¿sí? Va a ser lanzada con una velocidad inicial, ¿sí? Va a ser lanzada con una aceleración, ¿de acuerdo? Y esta pelotita va a alcanzar una velocidad final que va a ser 0. Va a alcanzar una altura final, ¿sí? Y la gravedad, ya dijimos, vamos a escribir constante. Es una constante, ¿de acuerdo? Ese es el primer movimiento. Vamos a analizar este movimiento en dos partes, ¿sí? El movimiento ascendente y el movimiento descendente. En este momento, la pelota está ascendiendo. Cuando asciende, es lanzada con una velocidad inicial que va a ser distinta de 0, ¿sí? Y va a tener una aceleración que va a ser distinta de 0, ¿de acuerdo? Va a llegar y va a alcanzar. Ahora, aquí la gravedad va a jugar en contra, ¿de acuerdo? Aquí la gravedad lo que va a hacer, va a contrarrestar el movimiento de esta pelota. No sé si todos se imaginan, ¿de acuerdo? La pelota va a ascender y la aceleración va a ir disminuyendo hasta alcanzar una velocidad máxima, ¿sí? Que va a ser 0 hasta que llega a 0, ¿sí? Va a subir, va a subir, va a subir, va a subir y hasta en lo último, su última velocidad va a ser 0, ¿de acuerdo? Y ahí la pelota va a caer. Entonces aquí la gravedad, si bien es constante, va a jugar en contra del movimiento, ¿sí? Se va a oponer a ese movimiento. Esa es la etapa 1. Vamos a poner en otro color. La etapa 2 va a ser cuando la pelota, en este caso, va a descender, ¿sí? La pelota va a volver a su punto inicial, ¿sí?
aquí sí la velocidad final, aquí la velocidad final en este punto va a ser la velocidad inicial. La velocidad inicial va a ser la velocidad final del punto anterior. ¿Sí? Etapa 1. Voy a poner. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte, esta segunda parte, es la misma que hemos visto minutos atrás. ¿De acuerdo? Es un movimiento de caída libre. ¿De acuerdo? Porque aquí y esto va a ser 0. Siempre va a ser 0. ¿De acuerdo? Y aquí ya la gravedad sigue siendo una constante, ¿sí? Y va a jalar la pelota otra vez hacia su punto inicial. Y aquí ya la velocidad inicial, perdón, su velocidad final en este punto, ¿sí? Va a ser igual a la velocidad inicial de este punto. ¿De acuerdo? La velocidad inicial con la que partió el objeto va a ser la misma velocidad final con la que retorna el objeto. ¿De acuerdo? Garantizado. Eso 100% seguro. Siempre y cuando esta altura sea la misma altura. Esta altura h. ¿De acuerdo? La única variación acá es la primera etapa. ¿De acuerdo? La primera etapa se lanza un objeto, va a tener una velocidad inicial, ¿sí? Va a alcanzar una altura final, va a tener una velocidad final 0 garantizada, ¿sí? Y la gravedad constante va a tender a frenar ese movimiento. ¿De acuerdo? Este movimiento que ha iniciado esta pelotita, ¿sí? Va a ser frenado por la gravedad, porque la gravedad siempre va a tender a, a jalar cualquier objeto hacia el centro de la gravedad de la Tierra, ¿no es cierto? Eso es seguro, eso es conocido mundialmente. ¿De acuerdo? No es nada más que un movimiento de caída libre en dos sentidos, en el sentido ascendente y en el sentido descendente. En el sentido ascendente, parte con una velocidad inicial distinta de 0. En el sentido descendente, la velocidad con la que partió el objeto va a ser igual a la velocidad con la que va a llegar. ¿De acuerdo? La gravedad va a jugar, cuando sea en sentido ascendente, va a jugar en contra. ¿De acuerdo? Y cuando sea en sentido descendente, o cuando la pelotita esté cayendo, ¿sí? Esa gravedad va a tender a acelerar ese objeto. En su etapa inicial, lo tiende a frenarlo. En la segunda etapa, tiende a acelerarlo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Creo que está claro, ¿no? ¿Hay alguien que no, que no le entendió? Bien. Mañana vamos a seguir, jóvenes, ya no nos falta mucho. Sí, bueno, nos falta todavía un poco, un montón. Pero ya vamos a ir viendo, vamos a terminar la parte teórica, ¿sí? Lo que nos falta es movimiento horizontal, proyectiles, ¿sí? Y movimiento circular. Bien, después de eso ya empezamos a ver ejemplos, ¿de acuerdo? Todos los tipos de ejemplos, MRU y MRV. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí.
Bien. De mi parte les voy a subir la clase y el tema de cinemática que no está en el share, ¿no? Ok. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. Se cuidan. Felices, nos vemos mañana. Listo, hasta luego. Chao.